También yo viví muchísimas situaciones muy complicadas con mi madre, con mi familia, con mis amigos, con mi entorno social, mi entorno laboral, con todos y cada uno de ellos. Viví situaciones muy complicadas. Recuerdo mucho que una de las cosas que a mí me habían hecho llegar a seguir consumiendo era que yo como adicto me había vuelto una persona que había sabido manipular muy bien la situación. Era yo como Lalo, como adicto, como enfermo, había aprendido a defender de una y mil maneras mi problema de adicciones, porque cuando eres adicto, lo único que tienes en la vida, lo único que puedes defender es realmente la adicción que tienes, ¿no? Y una de las situaciones más grandes por las cuales yo seguía consumiendo era que yo sabía manipular a mamá, era que yo sabía manipular a papá, que yo sabía manipular a mis hermanas, sabía manipular a la sociedad en general. Y esto me daba a mí la oportunidad de tener los pretextos perfectos para poder llegar a consumir una y otra y otra y otra vez. Precisamente hoy estuve comenzando un curso que están ofertando, se llama Tanatología de las Adicciones. Y hubo algunos comentarios donde me doy cuenta que las personas en ocasiones a veces somos bien dobles moral, ¿no? Tenemos pensamientos similares a los demás, pero cuando alguien los hace, nos sentimos con el valor moral o con la calidad moral de poder criticar a las demás personas por lo que están haciendo cuando también nosotros lo llegamos a pensar. Los grupos de autoayuda, los grupos de ayuda mutua, los grupos de alcohólicos, los grupos de AA, los grupos de cuarto y quinto paso, todos aquellos grupos donde vayas a compartir o a buscar ayuda porque tienes un problema similar a los demás, te van a servir porque te vas a dar cuenta que no eres la única persona que tiene problemas con la bebida, no eres la única persona que tiene problemas con las adicciones, no eres la única persona que tiene problemas con sus propias emociones. Y el día de hoy estuve recordando, por ejemplo, una chica hizo un comentario en esta clase que tuvimos el día de hoy, y ella es hija de un padre que tiene problemas de alcoholismo, un alcoholismo crónico, donde ha sufrido situaciones muy graves, y ella como familiar hizo ese comentario. A veces me gustaría, o he llegado a pensar, que preferiría que mi propio padre estuviese muerto, ¿no? Y cuando ella dijo esta palabra, cuando ella dijo, todos volteamos a vernos unos a los otros, vuelvo a decírtelo, ¿no? Personas dobles morales, porque al final también me doy cuenta que yo he llegado a tener pensamientos donde he preferido o he llegado a pensar que sería mejor que alguna persona falleciera o muriera porque no me gustaría verlo seguir sufriendo, ¿no? Mi madre, cuando yo estaba en las adicciones, en una ocasión llegó a decirme, Lalo, yo preferiría que estuvieras muerto a estarte viendo destruirte todos los días, ¿no? Todos los días te destruyes, todos los días te alcoholizas, todos los días te drogas, todos los días, gracias a tu enfermedad, yo me estoy destruyendo y no duermo, no vivo, no puedo convivir con los demás, no puedo velar por el bienestar de tus propias hermanas porque tengo que atenderte a ti. Y el día de hoy estoy completamente cansada, ¿no? Y me gustaría mejor que estuvieses muerto, porque así sabría dónde podría ir a velarte, podría ir a llorarte, podría ir a visitarte, sabría que estarías ahí. Cuando mi madre me dice esto, obvio que no me dolió porque yo estaba viviendo en un proceso donde no tenía sentimiento alguno, donde no sentía dolor, donde no sentía lo que las personas me decían, donde yo solamente vivía para seguir consumiendo y era lo único que necesitaba, que yo mismo permitía que las demás personas pisotearan mi propia integridad para poder seguir consumiendo, permitía que hablaran de mi familia, permitía que hablaran de mí, con tal de conseguir la dosis del día. Y cuando mi madre me dijo esto, automáticamente mi cerebro, mi mente, mi pensamiento se activó de una manera rapidísima. Ella me dice, yo preferiría que tú estuvieses muerto, Lalo, porque no quiero verte estar destruido en el alcohol, en las drogas, porque no puedo, no soporto de una u otra manera verte como todos los días te estás destruyendo y matando. Y mi cerebro automáticamente llegó a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo mi madre me va a estar diciendo que prefiere ver a su hijo muerto
cuando mi madre debería ser la persona que más debería estar cuidándome y protegiéndome. Automáticamente mi cerebro piensa, de aquí voy a tomar la justificación perfecta para cuando tenga alguna reincidencia poder culpar a todos menos a mí, ¿no? Y como yo ya había vivido procesos de internamiento y a mí no me gustaba estar internado, a nadie le gusta estar anexado, yo creo que a nadie le gusta estar en un proceso de internamiento, pero son muy necesarios. Cuando yo salí de un proceso de internamiento, mi primer justificación después de tener una recaída es que yo recuerdo cuando tú, mi propia madre, me decía que preferías verme muerto, que no debía haber existido, que toda esta parte me ha afectado tanto porque tú tienes la culpa de que el día de hoy yo me siga drogando porque ni siquiera me has querido, porque no me quieres, porque me deseas la muerte, cuando realmente era una justificación a la reincidencia que yo había llegado a tener, ¿no? Porque el adicto es así, ¿no? Mi madre tenía derecho a sentir, mi madre tenía derecho a expresarse, mi madre tenía derecho a cansarse también, porque la familia también se cansa, aunque muchas de las veces no querramos hablar de eso, aunque a veces la familia te diga que ellos son los últimos que van a estar ahí contigo, también la familia tiene derecho a cansarse. También la familia tiene derecho a decir me estoy rindiendo y tiene derecho a decir me rindo por completo. Y está bien que de esa manera la familia empiece a expresar lo que está sintiendo, ¿no? Porque cuando no aprendemos a expresar lo que estamos diciendo, vamos a ser una y otra vez cómplices de las adicciones de los demás, vamos a ser cómplices de la recaída de los demás. Cuando no empiezo a comprender que mis emociones también en ocasiones se explotan y que desde el coraje, que desde el odio, que desde el resentimiento, desde que la frustración, van a salir algunas palabras que no son las más adecuadas y no son las más correctas, pero que tengo que aprender a perdonarme porque soy un ser humano, porque como ser humano en ocasiones primero hablo y luego pienso. En ese momento tengo que aprender a perdonar también lo que yo mismo estoy haciendo, porque los demás somos personas que siempre nos vamos a estar aprovechando de aquello que en algún momento nos va a beneficiar, como en este caso a mí me benefició demasiado el hecho de que mi madre me llegara a desear la muerte, porque yo sé que no me deseaba la muerte a mí. El día de hoy así lo comprendo, el día de hoy comprendo que mi madre no me estaba deseando la muerte a mí, que desde el amor que ella estaba sintiendo, estaba pensando llegó a tener esa idea de preferirme verme muerto que seguir consumiendo, pero también desde el amor sé que si ella hubiese tenido la opción de decidir con el simple pensamiento, que con el pensamiento hubiera podido cambiar mi forma de beber, mi forma de drogarme, mi forma de sufrir, también hubiera sido el primer pensamiento que ella hubiese tenido antes de haber pensado que prefería verme muerto. Entonces, bajo esta premisa, el día de hoy yo comprendo que la familia tiene que aprender a desprenderse, tiene que aprender a dejar de ser víctima de la situación, tienes que aprender o tenemos que aprender a darnos cuenta que no somos culpables de lo que las demás personas están haciendo, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos y en algún momento vamos a pagar las consecuencias y las facturas de lo que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy, yo, Lalo Padilla, Lalo, el que estuvo en proceso de rehabilitación, el que tuvo adicciones, el que también lloró, el que también sufrió, el que también hizo muchas tonterías en el lapso de consumo. Hoy estoy pagando muchas facturas de lo que en aquel tiempo me decían, aguárdalo, porque si sigues con esta vida vas a llegar a tener facturas. Si es que la libras, vas a llegar a tener que pagar aquellas facturas que el día de hoy estás empezando a generar, ¿no? Si el día de hoy tú como familia si no aprendes a desprenderte y a rehabilitarte de la adicción de tu hijo o de tu familiar o de tu esposo, tú vas a ser la principal causa o factor de riesgo que lo va a llevar a recaer una y otra y otra y otra vez. Acepto que cuando mi madre me dijo esto de que prefería haberme muerto a mí, que verme en esta adicción, esas palabras fueron el pretexto perfecto para no poder salir de las adicciones, porque yo duraba de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses en abstinencia nuevamente y volví a reincidir, y cuando reincidía no quería ser el culpable yo.
Yo no quería ser culpable de la reincidencia que había tenido y tenía que buscar culpables en algunos otros lugares. El pretexto perfecto, perdón, era que mi madre me había deseado la muerte, ¿no? Que yo no quería ser el culpable de mi propia reincidencia y tenía que buscar en todo el mundo que ellos eran los culpables de lo que a mí me había pasado. ¿Cuánta familia el día de hoy no está viviendo por lo mismo? ¿Cuántas familias no en un momento, un arranque de coraje llegaron a mencionarle no solamente a tu hijo por problemas de adicciones, no solamente a tu esposo por problemas de adicciones, se lo llegaste a decir, sino en muchas situaciones llegaste a hacer ese tipo de comentarios y el día de hoy sientes esa culpabilidad en tu vida de por qué tuviste que haber hablado eso que llegaste a sentir? ¿Sí? El hecho de que tú hayas hablado en ese momento, en ese arranque de coraje, no significa que seas una persona mala y ni siquiera significa que realmente lo estés deseando. Simplemente estás deseando acabar con tu propio sufrimiento, estás deseando acabar con eso que tú estás sintiendo, porque mi madre tenía dos opciones. Cuando me dijo que prefería verme muerto antes de seguirme viendo muriendo en las adicciones, tenía dos opciones, o seguir sintiendo o tener esa ideación de que mi vida terminara para poder ella estar en paz, o también tenía una segunda decisión donde pudo haber dicho, hasta aquí termina mi apoyo, hasta aquí termina lo que yo puedo hacer para contigo, así que te vas de mi casa, no te vuelvo a apoyar, no te vuelvo a ayudar, pero ella se había convertido en adicta de mis propias adicciones, se había vuelto una enferma emocional a través de los problemas de adicción que yo había generado con mi vida. Entonces, por eso te digo que desde el amor que ella sentía para su hijo, ella prefirió y optó pensar que era mejor el hecho de que yo, Lalo, su hijo, terminara con su vida o que en ese momento me entregaba a Dios para que en cualquier momento pudiera recogerme porque yo me estaba matando, pero prefirió tener ese pensamiento por su propia enfermedad emocional que del problema que ella estaba teniendo conmigo, porque ella no debió de haber sido responsable del todo de mí, porque ella no pidió que yo fuera adicto, porque ella no me ofreció la droga por primera vez, porque ella no jamás me compró algún tipo de sustancia para que yo siguiera consumiendo, ¿no? Pero ya se había vuelto también una enferma a través de mi enfermedad. Entonces, para ejemplificar y para resumir un poquito toda esta situación, nada más es a través del amor que tú tienes para con tu hijo, con tu familiar que tiene problemas de adicciones, permítele que él tome las decisiones más acertadas. Tú debes de estar ahí para ayudarle en el momento que te lo esté pidiendo o cuando realmente ya lo necesite. Deja de sentirte víctima del ego, de la enfermedad, de tu familiar. Deja de sentirte víctima por completamente de ese problema que tú estás generando para con ellos. Porque si no aprendes a separar el amor que le tienes a tu familiar con la adicción que estás generando para con él, entonces jamás vas a poder hacer que tu hijo, tu esposo, tu tío, tu padre dejen las adicciones. ¿Por qué? Porque nosotros como adictos somos los maestros del arte, del engaño y de la mentira. Aprende a darte cuenta que tú no eres responsable ni culpable absoluto de los problemas que haya generado familiar y que por eso se haya vuelto o haya generado una adicción. Tú no eres culpable, nosotros tomamos una decisión, nadie nos ha obligado a consumir, pero mientras no permitas a ti mismo tener un cambio en el paradigma de la enfermedad, pues no vas a poder ayudar a nadie más. Y recuerda que si no lo cambias, vas a ser el principal factor de riesgo para que tu hijo, tu familia, jamás deje las adicciones. Aprende de esta manera, aprende a ser responsable de ti mismo, aprende a madurar y a amar con amor adulto. Y de esta manera vamos a empezar a generar grandes cambios en el proceso de adicción de tu hijo. Muchísimas gracias, soy tu amigo Lalo Padilla. Hasta la próxima.